Oración de amor y prosperidad para fortalecer tu fe en Dios. El aire vibraba en el pequeño pueblo de San Pedro de los Alpes. Las montañas, como guardianes silenciosos, observaban con solemnidad. En la iglesia, las velas parpadeaban bajo la tenue luz, y los murmullos de los fieles se mezclaban con el sonido del viento. Entre ellos estaba Miguel, un humilde pastor que llevaba el peso del mundo en sus hombros. Los ecos de enfermedades y decepciones resonaban en el corazón de su comunidad, y la desesperanza se instalaba como un visitante no deseado. ¿Dónde está Dios en todo esto?, se preguntaba Miguel, su corazón apretado por la angustia. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba los tejados, Miguel se encerró en su despacho, rodeado de libros amarillentos y recuerdos de tiempos mejores. La soledad lo abrazaba, y las paredes parecían susurrar sus dudas. Con manos temblorosas, elevó una ferviente oración, pidiendo luz en medio de su oscuridad. Fue en ese momento que una luz brillante despertó, sobresaltado pero renovado, las palabras del ángel grabadas en su corazón. Lleno de fervor, Miguel se presentó ante su congregación al día siguiente, compartiendo su experiencia. Había un brillo en sus ojos que no pasaba desapercibido, pero la incredulidad recorrió algunas caras. Murmullos se alzaron como sombras, desafiando su fervor. «¿Un ángel en nuestra iglesia? Suena a locura», dijo una voz en la multitud. Con cada palabra que Miguel pronunciaba, sentía cómo la presión aumentaba, como si la fe de su gente estuviera en juego. Las noches se hacían más largas, y Miguel se encontraba orando hasta que sus rodillas dolían, aferrándose a las promesas divinas en sus momentos de soledad. Las voces de apoyo y desconfianza se mezclaban, creando una sinfonía de confusión que lo mantenía despierto. La atmósfera en la iglesia había cambiado, pero la creciente incredulidad de aquellos que una vez creyeron en él le hacía cuestionarse. ¿Podría atravesar la tormenta, reforzarse y reafirmar su papel como líder espiritual? Nuevos desafíos estaban a la vuelta de la esquina, y su corazón, desgarrado entre la desesperanza y el deseo de luz, se preguntaba si la batalla más difícil era la que se libraba en su propia alma. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que Tu participación hace toda la diferencia. Interactuemos. Las noches se hacían más largas, y Miguel se encontraba orando hasta que sus rodillas dolían, aferrándose a las promesas divinas en sus momentos de soledad. Sin embargo, una sombra se cernía sobre su alma. Cada día que pasaba, la negatividad se entrelazaba más y más con su fe, llevándolo al borde de la desesperación. Pero esa mañana sintió un pequeño destello de esperanza. Se preparaba para ofrecer un sermón que prometía encender de nuevo la fe de su congregación. Mientras se vestía, una sacudida repentina recorrió su cuerpo, como un relámpago intenso que lo hizo detenerse. La tierra tembló bajo sus pies. Un grito desgarrador surgió de fuera. Miguel salió corriendo hacia la puerta de la iglesia, su corazón palpitando descontrolado. Cuando llegó, lo que vio le heló la sangre. La pequeña aldea estaba envuelta en un caos indescriptible. La gente corría en todas direcciones. Gritos de terror resonaban. Un hombre, pálido y con la mirada perdida, se acercó tambaleándose. «¡El río se ha desbordado!», gritó, y sus ojos reflejaban un horror que debía ser detenido. Miguel sintió que la tierra se desvanecía bajo él. La desesperación invadió a los presentes. Seres queridos se separaban,
aferrándose a sus hijos, cada uno luchando por escapar. Sin pensar, Miguel unió fuerzas con los demás para ayudar a quienes pudieran estar atrapados. El torrente rugía. El agua negra y turbulenta prometía devorar todo a su paso. El sonido del desastre ocupaba cada rincón, y el frío un abrazo mortal. ¡Más rápido!, rugió Miguel, sintiendo el nudo en su garganta, el temor danzando en su interior. La fe, esa fe que había tratado de infundir, parecía un susurro frente a la furia del agua. Mientras los hombres luchaban por contener el flujo, un grito desgarrador hizo que su corazón se detuviera. ¡Ayuda, mi hija! Una mujer llena de barro y pánico le extendía sus manos. Sin dudarlo, Miguel se lanzó hacia ella, pero en ese mismo instante sintió que sus pies eran arrastrados. La corriente lo atrajo como un imán, y en un instante el agua fría lo envolvió. Intentó mantenerse a flote, los rostros de su congregación difuminándose en la distancia, pero no podía. La desesperación se convirtió en terror, y luego todo fue oscuridad. Cuando Miguel despertó, estaba en una casa desconocida. La luz del sol entraba por una ventana sucia, iluminando una habitación desordenada. Se sentó de golpe. El dolor de su cabeza era un martillo. Miró a su alrededor y notó que algo no encajaba. En una esquina de la habitación, un libro descansaba sobre una mesa, abierto. Era la Biblia, pero sus páginas estaban repletas de anotaciones, garabatos que parecían extraños. Unos versos en negrita llamaron su atención. La verdad se revela en la tormenta. Con el corazón acelerado, una revelación le golpeó. Había notado algo extraño en los murmullos de la gente en la iglesia antes del desbordamiento. Los susurros sobre un antiguo secreto, rumores sobre una maldición ancestral del pueblo comenzaron a cobrar sentido. ¿Había algo más allá de la fe que conectaba a su comunidad? Algo que jamás hubiera imaginado. Sin embargo, era el eco de una voz familiar, lo que lo sacó de su ensimismamiento. Una anciana, que había sido una congregante fiel, apareció en la puerta. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban intensamente. «Tienes que escucharlo. Es el momento de enfrentarlo. La respuesta está en nuestra historia, Miguel». La confusión se apoderó de él. ¿Qué historia? ¿Qué revelación aguardaba? La tormenta no solo había traído caos, sino que había desenterrado secretos que podrían cambiarlo todo. Las casas de San Pedro de los Alpes guardaban un misterio que ahora exigía ser revelado. ¿Sería esa la razón detrás de la desesperanza y la sequía de fe en su pueblo? ¿Qué estaba a punto de suceder? La angustia llenaba su pecho mientras comprendía que su papel como líder espiritual jamás había sido solo guiar hacia Dios. Tenía que desentrañar la historia de su gente, enfrentarse a lo desconocido. Pero, ¿estaría preparado para la verdad, aún sabiendo que podría desgarrar la fe de su comunidad? La vida como la conocía estaba a punto de cambiar para siempre. La angustia llenaba su pecho mientras comprendía que su papel como líder espiritual jamás había sido solo guiar hacia Dios. Tenía que desentrañar la historia de su gente, enfrentarse a lo desconocido. Pero, ¿estaría preparado para la verdad, aún sabiendo que podría desgarrar la fe de su comunidad? La vida como la conocía estaba a punto de cambiar para siempre. Sin embargo, antes que pudo preguntar, la anciana comenzó a hablar, sus palabras descifrando un laberinto de sombras. Los secretos de San Pedro de los Alpes están vivos. El río no solo se desbordó, eso fue un aviso. El mal que asola nuestra aldea lleva siglos esperando su momento.
La maldición es real. Su voz temblaba, y el aire se volvió denso, casi palpable. Miguel sintió el frío ventoso apretar su garganta. —¿Qué maldición? ¿De qué hablas? La anciana lo miró fijamente. Nuestros antepasados hicieron un pacto con fuerzas oscuras. Prometieron sacrificios a cambio de prosperidad, pero olvidaron lo único que puede romperla. Solo la fe auténtica puede sanar lo que está roto. Un escalofrío recorrió la columna de Miguel. ¿Qué sacrificios? ¿Qué debemos hacer? En ese instante, un estruendo sordo resonó desde la entrada de la sala. La puerta se abrió de golpe y entraron varios aldeanos, cubiertos de barro, con rostros desencajados. —¡Viene! ¡Está viniendo! —gritaron, y el miedo llenó la habitación. Miguel se acercó, su corazón martillando. —¿Quién viene? —Una sombra. Ha despertado —dijo uno, con voz quebrada—. El agua se llevó a los nuestros, y dice que vendrá a reclamar más. El murmullo se cernía como un oscuro manto sobre la habitación. Todos miraban expectantes a Miguel, y él sintió el peso de sus miradas. Justo cuando iba a pronunciar algo de consuelo, el sol se oscureció. Miró por la ventana. El cielo, antes despejado, se tornó gris, como si una tormenta se acumulaba. Pero no era una tormenta normal. Eran nubes densas, oscuras, pulsando como un latido. Luego, como si la tierra temblara nuevamente, un estruendo se escuchó, más fuerte que la última vez. La casa vibró, y todos gritaron, mientras objetos se caían. Miguel sintió que el suelo se desgarraba bajo sus pies. La anciana cayó de rodillas. —Es hora. Reza, reza. Sintiendo que ya no podía soportar más, Miguel cerró los ojos y comenzó a orar, alzando su voz por encima del caos. Las palabras fluyeron como ríos de agua viva. Dios, te pedimos que nos protejas, que nos guíes. En medio de su súplica, un grito desgarrador retumbó, pero esta vez no era del exterior. Era el eco de la voz de su esposa, Clara. —Miguel, ayuda, está aquí. Todo se congeló. Miguel abrió los ojos de golpe. No podía creerlo. Un edificio en ruinas estaba al borde del colapso, y ahí estaba ella, atrapada entre las vigas caídas. El horror lo invadió. —¡Clara! —gritó, pero la desesperación lo dejó sin aliento. Mientras trataba de moverse, la voz de la anciana lo alcanzó. —La verdad es poderosa, Miguel. Debes recordar quién eres. La fe puede romper cadenas, no lo olvides. Ese momento estaba cargado de tensión. Miguel tuvo que elegir, seguir su oración o lanzarse a salvar a su amor. La oscuridad en su mente se tornó espesa, como una niebla. —Clara, voy a salvarte. El caos se intensificó, y por un breve segundo, el rayo de esperanza iluminó su corazón, recordándole que la oración tenía poder. Pero entonces, un rugido ensordecedor llenó el aire, un sonido que resonaba como el eco de antiguas maldiciones. La casa crujió, y la sombra se acercaba, acercándose presentida. Miguel no podía creer lo que ocurría. Las historias de fantasmas, las leyendas susurradas, todo estaba volviendo del abismo, desbordando su fe. De repente, el rostro de la anciana se tornó sombrío. —El sacrificio es ahora, Miguel. Tienes que elegir, salvar a quien amas o unirte a nosotros en la lucha. El tiempo se detuvo mientras miraba a Clara. ¿Qué haría? La línea entre la fe y el caos se desvanecía. Su alma temblaba. Nunca antes se había sentido tan pequeño, tan angustiado. La voz que llevaba en su corazón ahora parecía un murmullo ahogado. La necromancia del pasado convergía con su presente. Con el rugido oscurecido,
una luz en su pecho comenzó a parpadear, como si un nuevo despertar estuviera a punto de surgir en medio de la tormenta. Pero, ¿sería suficiente para salvarlos a todos? Como un eco lejano, la noche caía, marcando el verdadero inicio de una batalla que podría destrozar o sanar su historia. La elección estaba en sus manos, pero las consecuencias serían inimaginables. Miguel sintió que su corazón se detenía por un instante. La voz de Clara resonaba en su mente como un eco, como si cada palabra fuera un golpe en su pecho. El caos alrededor se volvía más intenso. El aire estaba impregnado de miedo. Las sombras se acercaban, pero su foco estaba en ella. «Clara, aguanta», gritó, decidido a llegar a su lado. El tiempo parecía distorsionarse mientras corría hacia el edificio en ruinas. Cada paso era un desafío. Cada respiración era un esfuerzo. «La fe puede romper cadenas», resonaba en su cabeza, y con cada palabra se empoderaba un poco más. Pero su entorno no se lo facilitaba. Las tablas de madera crujían, amenazando con colapsar a su alrededor. De repente, un fuerte estruendo sacudió la estructura. La sombra que los había estado acechando se materializó en un viento gélido que serpeaba por el suelo. Miguel, paralizado por el terror, sintió como las esperanzas se ahogaban en su mente. La luz se desvanecía rápidamente, y un grito desgarrador emanó de los labios de Clara. «Miguel». Sin pensarlo, Miguel se lanzó hacia adelante, y en ese momento la anciana gritó desde atrás: «¡No! ¡Miguel, regresa!». Pero él estaba ido. La imagen de Clara atrapada lo guiaba. Una sombra oscura giró a su alrededor, presionándolo. La atmósfera se volvió densa, casi como si el aire tuviera peso. Sus manos temblaban mientras intentaba mover los escombros. «¡Clara!». Su voz tenía un tono de desesperación que hizo eco en el vacío. Cuando logró alcanzar su figura, vio su rostro afligido, pero un breve resplandor iluminó la habitación. Un destello dorado como un rayo de esperanza atravesó el aire cargado de angustia. Fue entonces cuando algo cambió. Una figura alada apareció en la penumbra, y no era un ángel, era una criatura oscura, un ser que reflejaba todo el sufrimiento que la aldea había vivido. «¿Qué deseas, hijo de la tierra?». La voz resonó con poder, pero también con tristeza. Miguel sintió que cada fibra de su ser se congelaba, pero lo que vio a su alrededor lo sacudió aún más. Las sombras no eran solo oscuridad, estaban entrelazadas con las almas de los aldeanos perdidos. El encanto ancestral se desnudaba ante él. La maldición se manifestaba en formas grotescas. «Liberé a tu mujer a cambio de un sacrificio», continuó el ente. «Tu comunidad ha olvidado lo prometido. La fe vacila, y tú eres el vínculo. ¿Te atreverás a romper el círculo con el sacrificio del amor, o te aferrarás a tu fe escasa?». Miguel, horrorizado, miró hacia Clara. Había una mezcla de pánico y resolución en su mirada. «No, no puedo», murmuró, sintiendo que el suelo temblaba aún más. «No puedo ceder a sus demandas». La sombra se rió, una risa profunda que resonó en todas direcciones. «El pacto sigue. Cada día que no hay fe auténtica es un día más de sufrimiento». «No». Miguel sintió que su voz se quebraba. La verdad lo golpeó como un rayo. La maldición no solo era sobre la lluvia o el agua, era acerca de ellos, de su historia, de las promesas que se rompieron. Con una resolución renovada,
comenzó a recitar una oración, palabras llenas de poder, de fe viva. Dios, llena este lugar, trae luz, líbranos de esta oscuridad. La voz del ente se tornó furiosa, y el aire vibró con una energía impresionante. Las imágenes de su congregación aparecieron en su mente, su historia, llenos de esperanza. Tuvo que recordarles que ellos también podrían ser parte de la solución, pero en el clímax de su súplica, una explosión resonó en el interior del edificio y todo se detuvo. Miguel sintió una profunda sacudida y antes de que pudiera comprender lo que sucedía, las sombras se arremolinaron, arrastrando a Clara hacia la oscuridad. No, su grito era un rugido de horror. La escena ante sus ojos se tornó caótica. Todo se desvanecía en un torrente de desesperación. Entonces, como si fueran ecos de un tambor ancestral, el viento se calmó y la neblina oscura se disipó lentamente. El caos cesó, pero el aliento de Miguel se detuvo cuando se dio cuenta de algo aterrador. Al abrir el libro, un instante de revelación lo dominó. Las palabras parecieron gritar la verdad. La maldición puede romperse solo con el amor verdadero, pero a un precio. Las páginas comenzaron a volverse brillantes, llenas de figuras brillantes con semblantes esperanzadores. Los murmullos se regresaban, en un ciclo que amenazaba con volver a comenzar. Miguel sintió un sudor frío por su espalda. La revelación era clara. La clave para liberar a su amada y su comunidad estaba en un ultimátum que no entendía del todo. ¿Sería capaz de encontrar la fe necesaria? ¿El precio de la prosperidad los volvería a hundir en la oscuridad? La vida que conoció empezaba a desvanecerse, llevando a la verdad contenida en sus manos. ¿Podría salvar todo lo que ama con el sacrificio de lo que más teme? La batalla realmente comenzaba y el futuro se oscurecía. Miguel se quedó paralizado, con el libro en sus manos, la luz brillante iluminando su rostro, mientras las sombras amenazaban con tragárselo todo. En su mente, una lucha interna ardía entre la necesidad de proteger a Clara y el peso de una historia olvidada que parecía gritar por su atención. La maldición puede romperse solo con el amor verdadero. Resonaban las palabras en su cabeza. Tenía que luchar, no solo por su esposa, sino por su comunidad entera. Pero, ¿cómo hacerlo? Tienes que decidir, Miguel, recordó la anciana susurrando en su mente. De repente, el viento se intensificó, arrastrando ecos de desesperación. La sombra comenzó a acercarse más, envolviendo la habitación en una oscuridad ominosa. «¡Clara!», gritó de nuevo, sintiendo que su corazón se desgarraba. Fue entonces cuando escuchó un rayo ensordecedor que desgarró el cielo. Una luz oscura y turbia, emisión que absorbía todo a su alrededor. El templo tembló, y Miguel sintió el suelo desmoronarse bajo sus pies. Instintivamente se aferró más fuerte al libro, y un destello de luz brotó de sus páginas. Los murmullos se convirtió en gritos, cuando de repente el ente oscuro se convirtió en un torbellino. «Te lo dije, hijo de la tierra, has despertado a los que estaban dormidos». La voz era profunda y retumbante, reminiscente del trueno, llena de rencor y una tristeza insondable. Cada palabra en su boca era como un hacha que golpeaba el suelo. La criatura comenzó a girar rápidamente, creando vórtices de sombras y viento, y en un instante, Miguel sintió una conexión espacial más allá de su comprensión. De repente, la luz del libro iluminó toda la habitación. Las páginas comenzaron a pasar rápido cuando una voz resonó. «El sacrificio es más profundo de lo que imaginas. Estás a punto de descubrir el verdadero vínculo entre tú y tu pueblo». Y la revelación fue aplastante.
Las sombras que rodeaban a Clara no eran solo oscuridad, eran recuerdos. Recuerdos de todos los ancestros de San Pedro de los Alpes. Las almas de aquellos que habían sido sacrificados, de aquellos que habían hecho pactos por la prosperidad del pueblo. El rostro de Clara se desvaneció y la imagen de su madre apareció, atapada en el dolor. Sus ojos, llenos de tristeza, clamaban por liberación. «¡No, Clara!», gritó de nuevo, ahora consciente de que la conexión que lo unía a su comunidad era el sacrificio de generaciones, un sacrificio marcado con aquellas almas que habían sido olvidadas. Miguel comenzó a sacudir la cabeza. El horror llenaba su ser. No solo tenía que enfrentar a la maldición, sino también a sus propias raíces. El miedo lo abrumó. Las visiones comenzaron a inundar su mente, revelando la historia oscura de su pueblo. Sus abuelos, sus antepasados, todos habían pagado el precio. La fe que él había alimentado siempre había tenido un costo. «¡Esto no puede ser!». Pero las sombras no esperaron su respuesta. Se abalanzaron sobre él, tirándolo hacia atrás. «¡No puedes escapar de la verdad! ¡La maldición está dentro de ti!». La voz resonó mientras Miguel, en un acto desesperado, levantó el libro, tratando de deshacerse de la oscuridad que lo rodeaba. Entonces, un fogonazo de luz emanó de las páginas, envolviendo todo, y en medio de ese caos, Clara brilló nuevamente, pero no como antes. Su voz era clara, casi resonante en la negrura. «Miguel, recuerda lo que siempre hemos creído. La oración tiene poder». Cuando el libro retumbó y se abrió, ella se convirtió en un vórtice de luz, su imagen ahora fusionada con las almas que habían estado atrapadas por años pasados. La verdad golpeó como un rayo. Clara no era solo su esposa, sino también la conexión eterna entre las almas del pueblo y el pacto original. «¿Qué estás diciendo, Clara?». Miguel sentía que el frío lo invadía y la desesperación tomaba forma a su alrededor. «No puedes ser eso. No puedes ser parte de esta maldición. La fe puede romper cadenas, Miguel. Debes levantarte para todos nosotros. La verdadera oración comienza con el reconocimiento de nuestros sacrificios». Su voz resonaba, transformándose mientras la oscuridad la absorbía. Y con un eco ensordecedor, una explosión de luz envolvió a Miguel mientras el mundo se desvanecía. Sin embargo, en medio de aquel resplandor, algo cambió en su corazón. Recordó las enseñanzas que había sostenido con firmeza, cómo cada oración que lanzó antes de cada amanecer daba sentido a la lucha. Era más que fe. Era un llamado a recordar quiénes eran en verdad. Una luz intensa brilló, desnudando la oscuridad. Y en ese instante, un nuevo conocimiento se reveló en su mente mientras el eco de la voz del ente resonó. La bendición que debe recibir el pueblo depende del sacrificio más grande que jamás hayan conocido. Las sombras comenzaron a cesar, pero la verdad dolía. Miguel se quedó temblando, temiendo por lo que vendría. ¿Estaba dispuesto a encontrar la respuesta que su pueblo necesitaba? La vida que conocía se desmoronaba, y aunque vislumbraba una pequeña esperanza, se quedó atónito aferrándose a su fe, cuando la luz comenzó a desvanecerse, dejando un profundo vacío a su alrededor. La oscuridad se retiraba, pero la pregunta quedaba flotando en el aire. ¿Podía realmente cambiar el destino de su pueblo? Miguel se quedó temblando. El libro en el aire se volvió denso, palpable, como si la atmósfera estuviera cargada de electricidad estática. La sombra del ente se arremolinaba a su alrededor, hiriendo su fe. El grito de Clara resonó en su mente mientras las sombras seguían acercándose. «Miguel, no olvides, la fe puede romper cadenas». Y de repente, un estallido sonó. El cielo fuera de la casa se oscureció, una tormenta se desataba.
Rayo tras rayo iluminaba el paisaje, como si el mismo universo intentara comunicar algo urgente. Una voz profunda y resonante retumbó desde los cielos. «Has despertado lo que estaba dormido». Y en ese instante, todo cambió. Una gran ola de luz inundó la habitación, y con ella una figura emergió. No era otra cosa que el anciano del pueblo, Don Manuel, conocido por sus largos discursos sobre la historia de San Pedro de los Alpes. Pero su rostro ahora estaba desfigurado, lleno de una tristeza que trascendía la muerte misma. Miguel ha sido elegido para terminar lo que empezaron nuestro, para liberar a las almas atormentadas. Miguel retrocedió, el horror llenando su ser. ¿Pero cómo? ¿Qué debo hacer? Sentía un nudo en su garganta, como si cada respiración le costara más. Tu fe debe ser verdadera, no solo palabras vacías. Pero hay algo más. La condición para liberar a las almas es encontrar el sacrificio más puro. Su voz resonaba con eco desgarrador. La figura de don Manuel tembló. Entonces, una imagen apareció ante Miguel. Una escena en el corazón del pueblo. Mujeres, niños, todos llenos de vida, pero aterrados. «¿Qué significa esto?», murmuró, su mente abrumada. «Significa que en la sangre de aquellos que han sido olvidados hay una conexión. El sacrificio más puro es recordar y honrar a los que se fueron, aquellos que hicieron pactos que ya no recordamos, aquellos cuyas almas están atrapadas aquí». Una sombra oscura empezó a girar mientras la luz se intensificaba. Miguel vio rostros familiares entre las almas perdidas. «No». Sus palabras se extinguieron en un susurro apagado por el grito de Clara. «El pacto, debemos deshacerlo». De repente, un gran trueno retumbó, y la sombra se agitó de furia, mientras el viento se transformaba en un torbellino que se acercaba hacia ellos. «¿Realmente lo deseas, Miguel? ¿Tu familia? ¿Te atreverás a sacrificar tu amor por la verdad?» Miguel sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. «No», gritó, pero el peso de la decisión lo aplastaba. Su corazón palpitaba con fuerza y la desesperación lo adormecía. Cuando las sombras comenzaron a absorber todo brillo, una luz brillante estalló de sus manos. La figura de don Manuel se desvaneció y en su lugar el libro comenzó a emitir un resplandor dorado. La fe no se trata de pedir, se trata de dar. La oración que empieza tu día puede romper maldiciones. Era todo un juego de luces, sombras y una energía que giraba sin parar. Los murmullos de su comunidad empezaron a resonar, intercalándose en un coro caótico. Una verdad desnuda. Había abusado de su fe. La había creído superficial, sin tomar en cuenta las promesas de oración. Con un gran grito, Miguel abrió el libro y las palabras danzaron en la página. El sacrificio más puro es aquel que exige reconocer el dolor, la verdad olvidada. Y entonces, como un soplo de aire fresco, el sonido de su propia voz resonó con fuerza. Debemos comenzar desde el principio, orar juntos, recordar a los que hemos perdido. El viento se tranquilizó, pero las sombras no se retiraban. «Miguel», gritó Clara, su voz entrelazada con la de todos los que habían página. Pero justo cuando todo parecía resonar, un temblor aterrador recorrió el suelo. Las paredes temblaron y una grieta se abrió en el suelo, y de ella emanaron las almas de aquellos que habían sido olvidados. Almas que creían que habían encontrado el descanso. «Sálvanos», resonó un eco desgarrador. Miguel sintió un frío helado atravesar su corazón. «¿Qué? ¿No están en paz?
El horror lo envolvía y la certeza de que estaban atrapados en un ciclo eterno se apoderó de su mente. ¿Cómo romper un ciclo que había comenzado mucho antes de que él naciera? Mientras el caos se multiplicaba, el ente oscuro surgió dañado, pero todavía presente. El sacrificio debe ser mayor, Miguel. Tu fe no es suficiente, gritó, y la voz de Clara se combinó con todas aquellas almas. Una súplica desesperada por liberarse. ¿Y si todo lo que creías sobre la fe era un engaño? ¿Y si la oración no era suficiente? Miguel sintió que el mundo se desvanecía, colapsando sobre sí mismo mientras las voces se disolvían en la tormenta. La oscuridad comenzó a consumirlo, llevándose consigo la esperanza. Pero cuando todo parecía perdido, él recordó las palabras del anciano. La oración puede traer luz. Fue en ese momento que una epifanía lo invadió. ¿Y si la oración debía empezar desde el dolor, el agobio y el amor verdadero? Sin dudarlo, Miguel cerró los ojos y en medio de la tormenta elevó su súplica. Que nos ayudes, perdones, que nos ayudes a recordar, que la verdad brille junto a nuestras lágrimas, para que todo esto no haya sido en vano. Mientras la oscuridad lo rodeaba, la luz parpadeaba débilmente, como un faro en medio del mar. Pero lo que vino después cambiaría todo para siempre. Un indescriptible estallido de luz, un grito desgarrador detuvo el tiempo. El pacto será deshecho, pero ¿a qué precio? Y cuando todo parecía apagarse, quedó una sola pregunta en el aire. ¿Sería la verdad un bálsamo o una maldición más? La luz resplandecía con fuerza, y una tormenta de emociones invadía a Miguel cuando sus palabras resonaron en la habitación. Dios, te pido que nos perdones. En medio de ese instante sagrado, la atmósfera se volvió espesa, como si el aire mismo estuviera esperando algo crucial. Un silencio profundo se instaló justo antes de que el mundo estallara en caos. La figura de Clara, radiante, comenzó a desvanecerse mientras el ente oscuro se retorcía con furia. De repente, un estruendo desgarrador resonó en el aire, haciendo vibrar las paredes. ¡No!, Miguel gritó, extendiendo sus brazos hacia su amor, pero ya era demasiado tarde. Un destello de luz iluminó sus rostros, y lo que sucedió a continuación. Pero cuando la claridad se disipó, todas las miradas se dirigieron a algo que empezó a materializarse en el centro de la sala. Un ser angelical, imponente y aterrador, despojando la esencia de lo divino. «Has clamado, hijo de la tierra», dijo el ángel con una voz que resonaba en sus huesos. «El sacrificio que propones es mayor de lo que imaginas». Las palabras fueron como un eco de una verdad olvidada, y mientras la figura del ángel se materializaba, las sombras comenzaron a retirarse lentamente, pero el terror creció en el pecho de Miguel. «¿Qué has traído?», preguntó, sintiendo que su corazón se apresuraba. Pero el ángel no respondió. En cambio de su manto emergió una esfera de luz que flotó en el aire, vibrando con energía. En el interior reflejaban imágenes de sacrificios antiguos, de pactos sellados por las almas de aquellos que habían sufrido en el pasado, y de promesas olvidadas que habían condenado a toda la comunidad. «Las almas exigen equilibrio», continuó el ángel. «Deberás elegir entre tu comunidad o tu amada». La declaración retumbó como un trueno en la mente de Miguel. Un murmullo de incredulidad recorrió la sala. «¿Cómo puedes exigir eso?», gritó alguien desde las sombras. Era la anciana, su rostro pálido completamente desencajado. «No puede ser esto real. No podemos elegir entre ellos». Pero el ángel agachó la cabeza,
y las sombras se tornaron más densas. Sin fe verdadera, sin amor genuino, la maldición se alimenta. Cada vida influye en el destino del pueblo. Miguel, paralizado, pasaba de miradas entre Clara y los aldeanos, la angustia cubriendo su ser. «No puedo arriesgar a Clara», murmuró. «No puedo». Una corriente de humo comenzó a levantarse del suelo, susurrando confidencias de traiciones y secretos. Todos esos sacrificios, esos pactos, ¿y ahora nos pides que elijamos? Pero el ángel sonrió. «La revelación empezará ahora. ¡Escucha!». Y cuando lo hizo, una sacudida envolvió la habitación. Las almas que habían sido olvidadas empezaron a emerger, cada una como ecos de sufrimiento, cada grito una condena. «No estamos atrapados en el olvido», clamaron en un solo eco. «¿Hoy nos dejarás en la oscuridad?» Con el corazón en un puño, Miguel sintió que se le partía el alma. Las sombras revelaron secretos horribles de su historia. Su comunidad había traicionado a quienes les dieron amor y vida, olvidando sus promesas de oración y servicio. Era un ciclo sin fin, pero ahora estaba a su alcance resolverlo. «Es hora de enfrentar la verdad», dijo el ángel, y todo se volvió oscuro. En medio del caos, cuando las sombras intentaban reclamar a Clara, se escucharon las palabras de Miguel resonar en la tormenta. «No puede ser lo que creemos. La oración no es solo para pedir ayuda, es recordar la fe, la bondad, la luz». Fue un grito desgarrador que cortó el aire. Pero entonces, en un giro inesperado, cada persona presente comenzó a recordar. Recordaron a sus ancestros, los sacrificios, la conexión. Un susurro de esperanza se encendió entre la angustia. Miguel empezó a ver el mapa de su comunidad. Cómo habían estado separados durante tanto tiempo. La verdad era abrumadora, y antes de que pudieran comprenderla del todo, la esfera de luz estalló convirtiéndose en 1000 fragmentos que llenaron la habitación. En un instante, Miguel vio el futuro. Su comunidad, unida, orando, recordando, pero también, ante todo, el precio que tendrían que pagar. Todo estalló en un espectáculo de luces, sombras y gripos. Las almas de los ancestros se arremolinaron, y la oscuridad se despejaba. Entonces el ángel, apuntando a Miguel, dijo: «Tu fe debe ser más fuerte, y tu sacrificio verdadero. Si eliges amar, ¿cuánto estás dispuesto a perder?». Y en ese mismo momento, las imágenes volaron hacia él, mostrando lo que podría ser si elegían lo correcto, pero también lo que perderían si tomaban el camino equivocado. El peso de su decisión se hacía palpable, pero lo que aterraba a Miguel era el susurro que oía en sus oídos. La fe no se trata solo de elegir, se trata de recordar y actuar. Y antes de que pudiera procesar todo, el cielo se oscureció. El futuro de su comunidad, de su amor, pendía de un hilo. Miguel sintió que sus rodillas temblaban ante la magnitud de la decisión que se avecinaba. La sala vibraba con el eco de las palabras del ángel, y la presión crecía como un estruendo en su pecho. Miró a su alrededor. Los rostros de los aldeanos reflejaban miedo y confusión. A medida que la sombra del ente se alzaba sobre ellos, el aire se tornaba más denso, y su corazón latía rápido, como un tambor descontrolado. «La maldición se alimenta de la duda y el olvido», bramó la voz profunda del ángel, resonando en cada rincón. La luz se intercalaba con la oscuridad, y los gritos de las almas perdidas se convertían en un coro angustioso que vibraba en sus oídos. Y justo cuando Miguel creía que no había salida,
La sala se tornó en un torbellino de luz y sonido. De repente, el viento se intensificó, y una ráfaga helada barrió la habitación. Miguel sintió un nudo en la garganta, y mientras intentaba aferrarse a la presencia de Clint, fue la voz de su madre. La reconoció, la había oído en sus sueños y en su corazón, aunque su imagen se había desvanecido con los años. ¿Madre? La incredulidad lo invadió, y las imágenes de su niñez emergieron, llenas de amor y fe. ¿Tú eres real? Siempre lo he sido, hijo. Pero hay algo que debes saber. La figura materna brillaba y se entrelazaba con las almas que surcaban la habitación. La verdad no es lo que crees. No todo sacrificio es automático. A veces, el verdadero precio es lo que nunca hemos querido enfrentar. La revelación quedó colgando en el aire, y antes de que Miguel pudiera profesar sus palabras, el ángel tomó un paso hacia adelante. Lo que pides, Miguel, es la redención, pero el precio es más que tu amor. Debes enfrentarte a la verdad de tu pueblo. El ángel levantó una mano y de repente una luz brillante estalló en el centro de la habitación. En un instante, imágenes comenzaron a girar como tormenta. Escenas del pasado de San Pedro de los Alpes emergían. Vio a sus antepasados, a aquellos que habían hecho pactos en la oscuridad a cambio de prosperidad. Miguel ya no era solo un líder espiritual, se convertía en un eco de sus ancestros. Los murmullos crecían, y convulsionándose, la sombra oscura se manifestó en forma de visiones lívidas. En un instante, Miguel vio la traición que había herido a su pueblo. El sacrificio que exigían no era solo el amor de Clara, era la dolorosa verdad de un pacto olvidado. Las almas comenzaron a gritar: «¡Despierta! ¡Recuerda quién eres!». Era un puñal en su pecho. «¡No!», clamó, al sentir que sus raíces pesaban como cadenas. El tormento de la historia lo envolvía, y en el momento más desgarrador, una nueva voz resonó profundamente. Miguel era Clara, pero ya no era la Clara que conocía. Su cuerpo brillaba como un faro, y el miedo se desvaneció en su mirada. «Él es el camino, Miguel. Tómalo». Y justo cuando Miguel extendía su mano hacia ella, la sombra intensificó su ataque. Un grito ensordecedor retumbó, mientras el suelo temblaba violentamente, y una grieta se abrió ante ellos, tragándose todo lo que conocían. Se sintió como un susurro de muerte. En ese momento, la sala comenzó a desmoronarse, y la conexión que soñaba destruirse estaba a su alcance. Cuando Miguel miró hacia adelante, lo impactante sucedió. Un torrente de luz le atravesó, una explosión de energía que lo empujó hacia un futuro desconocido. Mientras tanto, la figura oscura se retorcía y dio un salto hacia él, haciéndolo caer al suelo. Pero cuando Miguel recuperó el aliento y se enderezó, todas las imágenes comenzaron a reformarse. «No puede ser», murmuró, porque frente a él vio un paisaje devastado. Eran las imágenes de la aldea, pero transformadas. Las almas no estaban atrapadas, estaban liberadas, y entre las visiones una figura conocida se dibujó. Su propio hijo, que había perdido años atrás. «¡Hijo!», gritó con fervor, pero él solo sonrió, alzando la mano como tratando de alcanzarlos. «Miguel, mi sacrificio fue necesario». La voz era como un eco, desde lo más profundo de su corazón. Con cada palabra, las sombras comenzaron a disiparse, y la luz floreció. La comunidad entera estaba con él. Cada historia y cada oración se entrelazaban, creando una conexión poderosa que resonaba a través del tiempo. Pero antes de que pudiera comprenderlo, volvió a sentir la tiranía de la sombra. «Tú eres el portador de esta verdad, Miguel. Pero nunca te atrevas a olvidar que el sacrificio más grande es aferrarte a quienes amas». Con una estocada,
El ángel desapareció, dejando al pueblo en silencio absoluto. Miguel se aturdió ante la magnitud del sacrificio, y antes de que pudiera absorberlo por completo, un brillo oscuro cubrió todo a su alrededor. En un abrir y cerrar de ojos, el caos desapareció y una calma inquietante se apoderó del ambiente. ¿Era todo una ilusión o la llegada de un nuevo amanecer? Un murmullo resonó en sus oídos. La oración tiene poder, Miguel. Comienza el día con la palabra de Dios. Pero la conexión entre él y Clara ahora se sentía distante, como un hilo que se deshilachaba. La realidad de su comunidad pesaba sobre sus hombros. La verdad sobre la maldición comenzaba a liberarse. Pero ¿dónde quedaba el precio de esa verdad? La sombra ya no acechaba desde fuera, sino desde dentro. Una inquietud carcomía su pecho mientras las visiones se desvanecían. La vida en San Pedro de los Alpes se precipitaría hacia un terreno inexplorado. Su futuro ya no estaba sellado. Miguel permanecía en pie, con la pregunta ardiendo en su corazón. ¿Qué camino elegirá su pueblo cuando la luz se desvanezca y las sombras revelen sus secretos? Miguel sentía que su corazón latía con fuerza, como un tambor en medio del caos. Las luces y sombras se mezclaban, la atmósfera se cargaba de tensión, y la mirada de Clara brillaba con un fulgor inigualable. Rodeado de su comunidad, vislumbraba un camino hacia la redención, pero la sombra aún competía. La fe debe ser genuina, repetía en su mente, como un mantra, pero antes de que pudiera pronunciar una nueva oración, un grito desgarrador resonó. Una mujer del pueblo, doña Luisa, con los ojos desorbitados, entró corriendo. El río ha comenzado a desbordarse otra vez. Cada palabra era un puñal. Miguel sintió como el suelo temblaba bajo sus pies. La esperanza que había florecido tan rápidamente se marchitó como una rosa marchita. Las miradas de los aldeanos variaron entre miedo y frustración. «¡No puede ser!», exclamó uno de ellos, y el murmullo creció. Las sombras que habían comenzado a disiparse volvían a agruparse, acechando. El espíritu del pueblo comenzaba a tambalearse. Miguel sintió una opresión en su pecho. «No, esto no puede volver a pasar». Miguel se lanzó hacia la puerta, el pulso acelerado. Tras él, la comunidad lo siguió en un torrente de pánico. Las nubes estaban tan oscuras que parecía que se había tragado la luz del día. El viento aullaba, haciendo que todos sintieran un escalofrío en la espalda. «¡Hay que ayudar!», gritó Miguel, saltando adelante, pero una voz profunda y resonante, como un eco lejano, surgió entre los gritos. «No todos volverán». Miguel se detuvo en seco. El frío le recorrió los huesos. Volvió a mirar hacia Clara. Su luz todavía brillaba en la penumbra. Pero entonces, de la sombra, emergieron figuras espectrales, ancestros del pueblo. «Los pactos no se rompen sin un precio. Vuestra fe ha ido decayendo». Las voces resonaban, y con cada palabra la desesperación se extendía. Miguel cerró los ojos, pero las visiones eran intensas. Vio a su hijo, a su madre, a cada ser querido que había sido sacrificado en silencio y olvidado. «¿Por qué no lo vi antes?», pensó. La verdad le golpeaba con fuerza. La sombra parecía alimentarse de cada lágrima, cada temor. Y en ese momento ocurrió lo impensable. Una explosión de luz surgió del río desbordado. Un vórtice que iluminó el cielo. Un sonido ensordecedor rompió la calma, y una figura, imponente y aterradora, se alzó de las aguas. «La maldición necesita un rayo de esperanza», rugió. La imagen era clara. Un dios antiguo, olvidado, que reclamaba su lugar. «¿Qué quieres de nosotros?»,
gritó Miguel, sintiendo que su voz se perdía en el caos. El ser pareció reír, un sonido profundo que sacudió el aire. Yo requiero un sacrificio. La fe auténtica se alimenta de amor verdadero, y el verdadero sacrificio es ceder lo más preciado. Miguel sintió que sus entrañas se retorcían. ¿Qué quieres decir? La sombra parecía crecer, y las almas de los aldeanos susurraban, clamando al unísono. La oración tiene poder, pero solo si es un sacrificio genuino. La voz del ente reverberaba, llenando la atmósfera con una mezcla de miedo y desesperación. La comunidad fue unida por el terror. Miguel miró a Clara. Sus ojos reflejaban no solo amor, sino una profunda conexión con todas las almas perdidas. En ese instante, él comprendió que el sacrificio no era solo un acto, era un grito, un llamado a recordar y reconocer lo que habían olvidado. Aquella revelación se sentía como una luz en medio de la tormenta. «Rodéate de oración y de fe», exclamó Miguel, y el llamado resonó con fuerza. Pero mientras hablaba, la sombra osciló, disolviendo toda esperanza. Justo cuando todos comenzaron a unirse, el ente oscureció el horizonte, y un grito desgarrador emergió del profundo abismo. ¿Estás dispuesto a entregar lo que más amas, Miguel? La decisión está ante ti. Con una decisión temblorosa, Miguel se dio cuenta de que ya no podían estar divididos. La oscuridad podría finalmente devorarlos a todos. La ola de miedo se apoderó de su pecho, mientras los gritos de angustia y la súplica de almas perdidas llenaban el aire. En ese momento, una sombra estalló en luz y Miguel supo que el sacrificio que requerían no provenía de sus manos, sino de su corazón. Pero el dilema seguía latente. ¿Estaría listo para ceder su amor más profundo en aras de su comunidad? La pregunta se cernía en el aire, y mientras el viento aullaba, el caos estallaba, dejando a todos en una tormenta de dudas, urgencias y esperanzas desvanecidas. La lucha apenas había comenzado. Miguel sintió que el aire se volvía espeso, como si la sombra del ente quisiera engullirlo todo. La voz resonante lo retaba, y un sudor frío se deslizaba por su frente. Miró a Clara, a su comunidad aterrorizada, y el peso de la decisión lo abrumó. ¿Estás listo para perder lo que más amas? La pregunta golpeó su pecho. «¡Nunca!», gritó Miguel, el eco de su valentía llenando la habitación. Justo entonces, la sombra se abalanzó sobre ellos, un viento helado que arrastró las esperanzas por el suelo. «La maldición no se romperá si no hay un sacrificio verdadero», resonó la voz pura del ángel. La tormenta rugía, pero en el interior de Miguel creció una pequeña chispa. Recordó lo que había aprendido, la verdad del amor y la fe. Serán más sacrificios. Hoy es el día en que la fe se renueva. Regresen a sus raíces. Sus palabras resonaban con fervor, impregnando el aire. Empezaron a unirse, los rostros de su comunidad reflejando incredulidad, pero poco a poco, la determinación chisporroteó en sus corazones. «Recuerden a nuestros ancestros, recen juntos», gritó Miguel, y uno a uno se unieron en oración. Las palabras fluyeron como un río potente, y la sombra empezaba a tambalearse, su poder disminuyendo. Pero el ente, furioso, rugió, arremetiendo. «No podéis escapar de la verdad. Esta fe es débil». Sin embargo, las almas perdidas que habían estado atormentando a la comunidad comenzaron a liberarse, un rayo luminoso que rompía las cadenas. Las voces de los ancestros resonaban en el aire, cantando en armonía. La fe se fortalece en la unión. No caigáis en el miedo. Miguel miró al cielo y vio cómo la luz empezaba a abrirse paso entre las nubes oscuras. Clara brillaba a su lado,
sus ojos llenos de amor. Tú eres la clave, Miguel. Juntos podemos romper el ciclo. Y mientras el viento aullaba, el puñado de fe generado por la comunidad se elevó como una tormenta de luz. La sombra se disolvió en un grito de desesperación, en un último intento de retener el control. Pero la luz solo crecía con cada segundo. Miguel sintió la conexión con su pueblo hacerse más fuerte, más palpable. Una explosión de energía lo abrazó y comenzó a alinear sus propios latidos con los de su comunidad, como una orquesta en perfecta sintonía. Desde ahora, recordaremos, nunca olvidaremos, la fe nos unirá. Finalmente la oscuridad cedió. En su lugar, la claridad reinaba, y las almas liberadas se dispersaron como luces centelleantes al viento. La calma llegó, como un beso fresco en la piel después de la tormenta. Sin embargo, el silencio era perturbador, y la pregunta latente seguía flotando en el aire. ¿Había sido esta solo una batalla ganada en una guerra mayor? Miguel respiró hondo. La vida en San Pedro de los Alpes cambiaría para siempre. La fe renovada traería esperanza, pero el posto de la maldición siempre sería un eco en su memoria. Miguel tomó la mano de Clara, sonriendo, mientras mirando a su alrededor pensó en lo que vendría. El pueblo había aprendido una lección dura, y solo el tiempo diría si dicha lección perduraría. Pero estaban juntos, y eso era lo que importaba. Y ahora tú, querido lector, no puedes dejar que esta historia se detenga aquí. Tienes que suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen en camino. Aplasta ese botón de like ahora. Tu apoyo es vital para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo y mantener viva esta comunidad. No esperes ni un segundo más para compartir. Hazlo ahora.